a Dios acá, para que no estemos hablando en nuestra propia fuerza o Señor Padre, gracias, gracias, gracias y gracias te damos por este espacio, por cada persona que ha entregado su tiempo para conocer tu voluntad. Padre mío, y es que acá queremos conocer tu voluntad, Señor. Queremos saber cuáles son los planes que tienes, no solamente para el mundo, sino para cada uno de nosotros. Queremos discernir y discernir escudriñando tu revelación, para que esa revelación, Padre, se manifieste a través de nuestras manos en obras y en nuestro corazón en paz, y en nuestra mente, Señor, también sea manifestada tu revelación, para que seamos renovados y transformados conforme a la estatura de nuestro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el molde que nos has puesto, un molde perfecto y una ayuda idónea, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. No nos interesa, no lo queremos, no queremos errar en tu revelación, no queremos inventar algo nuevo, pero sí queremos descubrir, comprender y aplicar tu palabra, que es vida, y que así sea en cada uno de los que escuchamos, Señor. Amén. Bien. Carta entrar. Bienvenidos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Recuerden que estábamos hablando primero de las facultades que se tenían para ser sacerdote, luego de la diferencia entre el sacerdocio levítico con el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Vamos a ahondar un poco en este tema que es bien interesante, ¿cierto? Y recuerden también que esta carta empieza como una exhortación. Es una de las cartas más dogmáticas junto a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos y Hebreos son prácticamente como compendios de teología, de pura teología y cristología. En este caso, en Romanos se habla sobre digámoslo así, como la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, de la justificación por gracia y no por obras, del llamamiento que tenemos como creyentes, de cómo diferenciarnos y el caminar espiritual del creyente, y la vida cotidiana de la oración, bueno, y muchas cosas, porque la carta de Romanos es muy extensa. Mientras que en la carta a los Hebreos se está exhortando sobre todo a tener una correcta cristología, y es que no podemos pretender ser cristianos, óigase bien, porque uno utiliza a la ligera la palabra, la expresión, el adjetivo cristiano, sin tener una correcta cristología. Yo no puedo ser seguidor de alguien a quien no conozco o a quien no sigo como él dice que debemos seguirle. Entonces muchos se hacen llamar cristianos, pero pocos saben de Cristo, o pocos saben del sacerdocio de Cristo, o cuál es el papel de Cristo dentro de la economía de la salvación. Y vemos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos perdonó y nos da el camino al cielo. Pero hay algo más de Cristo con nosotros. Está la unión mística de Cristo con la iglesia y con cada uno de nosotros, es decir, nosotros estamos unidos a Cristo, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Ya vamos a ver más adelante incluso cómo utilizan una expresión de las navieras mercantiles de la época del apóstol Pablo, ¿cierto? Que en algunas traducciones puede ser áncora, en otras puede ser ancla, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también de los cristianos primitivos, cómo utilizaban esa figura para representarse. Y Cristo como sacerdote, sobre todo. La figura de Cristo como sacerdote generalmente no está dentro de muchos de los creyentes, sino que está Cristo Salvador. Pero sí, Cristo Salvador y Cristo sacerdote. Cristo sacerdote es Cristo intercesor. Jesús es intercesor. Entonces, la carta a los Hebreos lo que nos está haciendo es llevando
a una correcta cristología. Y esa correcta cristología, el autor de los Hebreos le llama madurez en la fe. Ya saben de bautismos, ya saben del Espíritu Santo, ya saben de la gracia, ya saben la diferencia entre gracia y ley, ¿cierto? Que no es por obras muertas, que no es doctrina de bautismos y todo eso, sino que ahora el alimento sólido es una correcta cristología. Eso es lo que estamos hablando, como en resumidas cuentas, que hemos venido hablando durante estos 5 capítulos anteriores. Entonces aquí vamos al capítulo 6. Simplemente hice un pequeño prólogo cortico para contextualizar, porque veo caras que no han estado en todo Hebreos. Ok. Y también veníamos, y gracias Ari por aclararnos o por pedirlo. Nosotros estamos haciendo en cada charla, cada miércoles estamos tomando un fragmento de las Escrituras, en este caso el Padre Nuestro, porque si bien el Padre Nuestro es una oración que todos repetimos y conocemos y que no sabemos de memoria, la podríamos casi recitar al revés. Por allá estuve una vez en una iglesia donde hasta las leen en arameo, el Padre Nuestro, y se escucha muy bonito. Y ese Padre Nuestro, el objetivo del Padre Nuestro no era precisamente que lo repitiéramos, porque precisamente también el Padre Nuestro nace por una petición que le hicieron los discípulos de Juan, los que habían sido discípulos de Juan y que ahora eran discípulos de Jesús, y un poco confrontando con las enseñanzas de Juan con las de Jesús, le preguntan, se sienten como celosos y le dicen: Señor, ¿por qué tú no nos enseñas a orar como si enseña Juan Bautista? Y quieren saber, pues entonces les voy a enseñar, y les da el modelo de oración, ¿cierto? Y en ese modelo de oración está sintetizado o condensado cómo debe ser nuestra relación para comunicarnos con Dios. Si nosotros lo repetimos como un acto devocional, válido, está bien, son palabras y esas palabras tienen poder. Pero si yo comprendo el significado y oro conforme a ese modelo, entonces ahí el Padre Nuestro va a tener una verdadera trascendencia para mí y voy a captar el poder de cómo orar o cómo comunicarme con Dios. Es un compendio, es una síntesis, es una instrucción que da nuestro Señor para ver cómo orar. Ya hablamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo que significa el cielo, los cielos en el contexto judío, en el contexto cristiano. Santificado sea tu nombre, explicamos qué significa la santidad, como la santidad como expresión de la pureza de Dios y del nombre, sobre todo nombre, no santidad como nosotros lo hemos venido manejando, de portarse bien, porque en Dios eso de portarse bien no, Dios es perfecto. Santidad en cuanto a algo inaccesible, eso significa Dios. Entonces, si santificado sea tu nombre, explicamos cómo santificar el nombre de Dios o cómo hacer ante los demás y manifestar esa santidad del Señor. ¿Cómo hacer la obra de Dios? Sí, y explicamos también un poco lo que significaba el nombre. Y el nombre en el mundo judío casi que arranca o lleva un fragmento de tu esencia. Por eso para ellos, en el mandamiento de la ley de Dios que dice: y no pronunciarás o usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, era porque el nombre para ellos era casi que utilizar su personalidad, un fragmento de su personalidad. Hablábamos también que existe un libro apócrifo judío que se llama el Testamento de Salomón, y hay muchos más que se le atribuyen a Salomón, pero los escribieron alquimistas o cabalistas mucho tiempo después, donde se habla que si tú conoces el nombre de un ángel o de una entidad demoníaca, entonces tú vas a tener control o poder de esa entidad demoníaca, ¿ya? Y de ahí vienen muchas tradiciones de exorcistas ambulantes judíos que necesitaban saber el nombre de la entidad para poder controlarla. Entonces, dime tu nombre, y empezaban esos altercados y esas escaramuzas con los endemoniados para poder sacarle el nombre de aquella entidad que lo estaba atormentando, por aquella tradición de que el nombre encarna en el mundo espiritual un fragmento de tu personalidad. Por eso el nombre de Dios es sagrado y es impronunciable, y ellos en las Biblias, en las traducciones, ponen Hashem, que significa el nombre, o ponen Adonai, que significa Señor, para evitar pronunciar de manera de pronto indecorosa o no con pensamientos correctos al escribirlo, y en ese estado de pureza conservar y no violentar ese mandamiento de hacer permanecer el nombre de Dios en vano, ¿cierto?
Entonces, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, explicamos lo que significa el reino de Dios, explicamos la diferencia del reino de tinieblas, el reino de este mundo y el reino de los cielos, y la vez pasada hablamos sobre hágase tu voluntad aquí en los cielos como es en la tierra. Y hablábamos también lo poco que meditamos en ese hágase tu voluntad aquí en la tierra, lo cual significa que la voluntad de Dios no se hace acá. Pero en el cielo sí. Pero en el cielo sí. Y precisamente que el papel de la iglesia es que la voluntad de Dios se haga acá, y no se va a hacer por medio de ángeles, sino por la locura del evangelio a través de hombres. Porque ciertamente los ángeles siempre hacen la voluntad de Dios y están dispuestos. Somos nosotros y nuestra carne la que no. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no. Hablábamos también de la diferencia entre voluntad y soberanía. El hecho de que no se haga la voluntad de Dios no significa que Dios deje de ser soberano, porque Dios siempre puede intervenir y en cualquier momento, incluso contra tu voluntad. Y hablamos de diferentes casos. El caso, por ejemplo, del faraón. Hablamos también de cuando Dios endurece el corazón del faraón. El caso de Ciro, que fue utilizado como un instrumento de Dios, cuando estudiamos el libro de Isaías, sin aún ser creyente Ciro, y no fue creyente, Ciro el rey de Persia. Y por último, también utilizábamos a Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia, 500 años antes de Cristo, aquel que incluso blasfemó y creó una estatua a Dios, y después creó un pórtico que se llamaba el pórtico de Ishtar, una de las deidades de Babilonia, y entonces Dios genera en él, le envía un espíritu que le trastorna los sentidos y le genera una licantropía, es decir, como un hombre que se vuelve psicológicamente como con ademanes de animal. Bueno, ¿me ibas a decir algo, Sara? Nada más estoy recordando, como que habíamos hablado de eso, que Dios podía utilizar personas que no eran creyentes y que a uno lo metió en una ballena para llevarlo a un lugar y él no quería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y el libre albedrío? O sea, por eso ya es que existe el libre albedrío, la gente verá lo que hace y no tiene en cuenta a Dios. Pero entonces, si hay alguien que lo ha querido, no es creyente, entonces... Pues, ¿qué es el libre albedrío? Es la capacidad de tomar decisiones. Tú hoy decidiste tu ropa, tu atuendo, la manera de vestir, elegiste tu carrera, nadie la eligió por ti. Bueno, a menos que lo hayan hecho, ¿cierto? Que hayan obligado. Pero esas decisiones nunca estuvieron coartadas por nadie, nunca estuvieron, digámoslo así, como violentadas o te forzaron. O hubo como una situación dolosa que te llevó a eso. Y en eso estamos claros. Sin embargo, por ejemplo, si yo salgo de acá, una persona X sale de acá y le quitan las pertenencias, te quitan el celular, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo libre albedrío o no? En verdad siempre lo tuvo, pero hubo un poder a juzgar mayor que me violentó y me arrancó mi libertad hasta cierto punto, ¿cierto? Ambos, tanto el bribón este que te quitó el dinero como la víctima, ¿cierto? Víctima y victimario tuvieron libre albedrío, y en esa conjunción de libre albedrío hubo simplemente uno que usó una fuerza sobre otro y coartó su libertad. En la soberanía de Dios, puse un ejemplo muy bizarro respecto a cómo es la soberanía de Dios, porque Él es Dios, pero para hacerme entender, Dios puede aún, a pesar de que tú quieras tomar para el lado derecho, y si Dios sabe que en ese lado derecho vas a tener un accidente, el carro se te varó, tú maldices, te da una rabieta, llamas a Sura, contestan al rato, y entonces estás en la carretera en pleno calor, y 3 horas antes de emprender ese viaje, tú oraste para consagrar ese viaje a Dios. Dios no te va a tener que decir, mira, es que yo te quise librar de esto, pero suscitó algo por fuera de tu libertad, que fue elegir el camino derecho. Y pasan muchas cosas así, donde la soberanía de Dios interviene, incluso a pesar de nuestras decisiones. Por eso es Dios soberano. Gracias que Dios es soberano, porque si no, todos nosotros iríamos al caño siempre. Porque nuestras decisiones, yo creo que si no están tamizadas por la palabra de Dios, generalmente no son las mejores, y antes se alejan más de Dios. Por eso es que tenemos que permearnos todo el tiempo de la palabra de Dios, para que no sea nuestra mente, nuestra razón y nuestra voluntad de naturaleza caída la que elija, sino nuestro espíritu que está sintonizado con la voluntad de Dios.
soberanía y voluntad, dos cosas diferentes, para expresar como los estados de libertad y cómo se relaciona Dios con esos estados de libertad humana. Bien, por lo cual, dejando a un lado las doctrinas elementales sobre Cristo, aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Miren que el Padre Nuestro se puede dividir en dos fragmentos, ¿cierto? Tiene como dos partes. Ustedes han notado que cuando uno lee los 10 mandamientos, hay una parte que atañe o va dirigida del hombre hacia Dios, unas responsabilidades del hombre hacia Dios, que son los primeros mandamientos. Todos es cómo nos debemos relacionar con ese Dios. Y la segunda parte de los mandamientos es cómo nos debemos relacionar con nuestros hermanos. A eso los judíos le llamaban las dos tablas. Por eso las dos tablas de la ley o las tablas de la ley. Una tabla de nuestra relación para con Dios y otra tabla de nuestra relación para con el prójimo. Pero miren que la prioridad está en cómo nos relacionamos con Dios, porque dependiendo de nuestra relación con Dios va a ser nuestra relación correcta con nuestros hermanos y con el prójimo. Si yo no tengo una relación correcta con Dios, la relación con mis hermanos no va a ser conforme al reino de Dios, conforme a su voluntad. Y nuestro Señor lo resume de una manera muy sencilla. Él dice: amarás al Señor tu Dios con las fuerzas de tu corazón y con las fuerzas de su mente, que a veces nosotros mutilamos esas dos expresiones, con las fuerzas de tu corazón y las fuerzas de tu mente, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Y Jesús está parafraseando Deuteronomio. Ni siquiera él está inventando algo, él está diciendo algo que ya está escrito. Donde en Deuteronomio se dice que en esto es la ley y los profetas. Jesús resume eso. Parece que a los judíos contemporáneos a él se les había olvidado. Entonces, después de que nosotros reconocemos la naturaleza divina, nos relacionamos con él, reconocemos que su nombre, que aquí no se hace su voluntad, que yo quiero ser un gestor de su voluntad, ahora sí ya vienen las peticiones personales. Primero Dios, primero el reino, y ahí sigo yo. Entonces dice: y danos hoy el pan de cada día. Y miren esto, y es que esa oración está en tiempo presente. De hecho, cuando uno lee en una Biblia que sea más literal, dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Eso es muy diciente. ¿Recuerdan el Evangelio pasajes tales como: a cada día le basta su propio afán? ¿Recuerdan eso? Al apóstol Pablo, cuando nuestro Señor le dice: bástele mi gracia. Por nada estéis afanosos, a cada día le basta su propio afán. O por otro lado, cuando dice que si los lirios del campo, ¿quién me completa? Ni cosechan, ni hilan, ni almacenan en graneros. Y Salomón se viste con esa gloria, se vestía con esa gloria. Exactamente. Y ahora manda a otros que No siembran, no ciegan, no recogen y se visten de más gloria que Salomón. Ni Salomón. Y nosotros, y el Señor Jesús decía, y nosotros valemos mucho más Que una serpiente, que un pájaro, que una piedra, que un lirio, porque somos el culmen de la creación de Dios. Entonces miren esto: el pan de cada día es la actitud correcta que debemos tener en nuestro corazón para orar. Sí, eso es respecto a la actitud. Mire, primero él nos dice: entiende el presente, dánoslo hoy. La relación conmigo es hoy. O sea, por lo tanto, mis oraciones no deben ser afanosas o preocupadas. Cambiemos la oración ruego
a la oración confiada en que Dios actúa hoy para ti. Cambiemos la oración del miedo. Miren una particularidad que tiene el miedo. El miedo es como un viajero que solo va hacia el futuro. El miedo es como un viajero del tiempo y está obsesionado con viajar al futuro, todo el tiempo. Todo el tiempo el miedo es por algo que va a pasar o por experiencias ya vividas. Hay temores que viajan al pasado, pero viajando al pasado pasan el tránsito del presente, dejan un halo de preocupación, preocupado, ocuparme antes de, y viajan al futuro todo el tiempo. Pero el miedo detesta el presente. Estoy hablando del temor circunstancial, ¿cierto? No estoy hablando de traumas, no estoy hablando de todo eso, estoy hablando del temor al futuro respecto de la provisión. Ojo, respecto de el pan de cada día, dánoslo hoy. Es muy diferente. El pan de cada día, dánoslo hoy, es provisión. Estamos hablando de provisión física. Nuestro Señor está siendo concreto. De survival mode, supervivencia, de eso estamos hablando. Entonces, se refieren a todo lo que signifique la supervivencia, las necesidades básicas. Todo lo que es la provisión. Pan era eso para ellos. Cuando tú lees en las escrituras pan, significa provisión, significa la mano de Dios llevando tu vida para que nada te falte. El maná es el pan del cielo, Jesús es el pan de la vida. En Él no te va a faltar provisión de vida. Tú no vas a morir en Él porque tienes vida eterna. Él es el pan de vida en el Evangelio de Juan. Entonces miren, el presente, la oración tiene que estar desprovista de temor. Bueno, Pablo, entonces ¿qué pasaría si uno precisamente está orando es porque tiene miedo? Si yo estoy orando buscando a Dios porque tengo miedo, ¿ahí qué pasa? Es diferente. Es diferente. Si es miedo a que tengas provisión, mucho cuidado, porque Dios ya te está diciendo que esa provisión te la va a dar. Si hemos venido llevando el Padre Nuestro correctamente o nos comunicamos con Dios de esa manera, esa provisión la vas a tener, sí que sí. Pero la vas a tener si tu corazón está anclado en el presente. En el presente. Dios, dame para ahorrar. Es decir, Dios, dame para no seguir confiando en ti. Muchas veces queremos tener de sobra para no depender de Dios, porque la carne es incómoda con la dependencia. ¿Y saben qué pasa? Cuando Dios logra tu dependencia de Él, ahora sí les voy a decir otro versículo bíblico que es más bonito y es menos exhortador, y es: y todas las cosas te serán añadidas. Cuando tu corazón es un corazón dependiente de Dios, todas las cosas, y miren que dice todas, o sea, no excluye nada. Cuando dice todo es pan, beca y circo. Circo, llámese gimnasio, llámese fútbol, llámese un hobby. Pan, todo, pan y pedazo. Leche y miel. Ese es el sentido de danos nuestro pan de cada día. Hoy, el tiempo presente. Dios habla en tiempo presente. Dios habla en tiempo presente. Dios te quiere hablar hoy. Hoy te quiere bendecir. Hoy. Cuando hablemos con Él para pedirle provisión, pidámosle hoy, sin temor, alejemos el miedo. Se fue el miedo. No viajemos al futuro. No viajemos al pasado. Vivamos en el ahora. Ahora, Señor, hablo contigo y dámelo hoy. Hoy quiero tu bendición y hoy la siento y hoy la experimento. Y vas a forzar a ese temor, y cuando tú llevas el temor al momento presente, el temor, como no resiste el presente, ese temor se va a desvanecer, porque el temor no lo resiste, no es su hábitat. El temor cohabita con el futuro o con el pasado, pero cuando lo traes al presente, a menos que sea un camión que se te está viniendo en el momento presente y estés cruzando una calle, ese temor es una mentira, sí, porque no es el temor instintivo biológico que te determina un peligro. Es que ese camión es una mentira, es una mentira. Muy práctico. Ay, no me dijeron.
vamos a hablar algo más sobre el temor. Sobre el temor. Generalmente el 80% de las cosas que nosotros pensamos todo el día son cosas del futuro. Dígame con toda honestidad, o piense, medite usted con toda honestidad, ¿cuántas veces piensa en el futuro en el día? Claro, pero con las cosas que uno muchas veces uno también piensa cosas buenas a futuro que también generan estamos sacando de lado lo que es la planificación y la proyección, porque eso es positivo, eso es la herramienta que nosotros también podemos. un temor finalmente. Ahí es donde empieza, ahí es donde la cosa está funcionando mal. Y también cuando uno empieza a ver las cosas a futuro, por más bueno que sean, condicionadas a algo. Y limita a Dios. Exactamente. Y miren eso. Entonces, qué triste decirlo de esta manera, pero estamos perdiendo mucho tiempo. La mayoría dijeron que sí y que mucho. Ese tiempo lo estamos perdiendo. Y yo esto lo dije hace mucho tiempo, incluso lo dije por allá del primer año que estábamos predicando. Yo creo que sí estabas vos. Y hablábamos de algo que hace mucho tiempo me puse a meditar sobre la fe y sobre el miedo. Y descubrí que el miedo es una fe invertida. Es tener fe en lo malo que me va a pasar. Y allá vamos. Allá donde ponemos el ojo, allá vamos. Pablo, pero yo tengo una apreciación como diferente, sino como que el miedo también es una parte motivacional para uno no llegar a que ese miedo le pare. Es decir, el miedo no es que esté bien, obviamente está mal ser riesgo, pero eso también lo lleva a uno, cuando uno lo siente, a poner las pilas, digamos, en cuanto a las proyecciones que uno tiene, que no vayan a pasar. El miedo, ¿cómo se forma el miedo? Hablemos del miedo desde lo más básico y elemental. Si me equivoco, Zuleima me corrige, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una parte en nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. De la amígdala cerebral se desprenden instintos muy básicos y primarios como el del temor. El temor nace precisamente como un mecanismo de defensa para defendernos de algo, porque si nosotros no nos diera miedo nada, entonces hay personas que tienen problemas en la amígdala y son completamente temerarios y se le tiran a todo y no sienten miedo y es muy peligroso. ¿Ya? Ese es el instinto de conservación. El problema es el miedo psicológico. Ese miedo psicológico se produce por una mentira. El miedo biológico se produce por una verdad, un evento real del cual yo me tengo que prevenir. El miedo psicológico se está produciendo de puras ficciones, de realidades mentales que yo estoy simplemente diseñando o en un estado de fascinación, estoy elucubrando, estoy pensando, estoy proyectando, y todos esos temores y esas proyecciones mentales están definiendo quién soy yo y cómo yo actúo. Y si yo actúo por miedo, entonces puede que por ping-pong algo me resulte bien, pero la palabra dice que todo lo que hagas por miedo y no lo hagas por amor no va a tener buenos frutos. Tarde que temprano algo va a pasar mal. Entonces, precisamente lo que estamos hablando acá es, cuando pidas sin temor y lleva ese temor a la hora, al presente. Ese miedo incluye como fobias o, digamos, yo le tengo pánico a los perros. Eso también, ese temor también. Ese es diferente porque es un temor instintivo. Eso ya sería por una situación traumática o alguna cosa, ¿cierto? Pero entonces ese temor es de los que precisamente tu amígdala te dice, me pasó esto, entonces me tengo que proteger de esto. Pero también es una respuesta exagerada ante una Sí, claro. verdad, Sí, la fobia. puede quedar pasado en algún momento. Eso es una fobia, ¿cierto? Pero eso se maneja de manera diferente. Ya se maneja de manera diferente. Y yo he visto muchas personas salir de fobias con la palabra de Dios. Y hay que ser muy sincero con esas fobias y enfrentarlas, y no es fácil, ¿cierto? Enfrentar los miedos es una cosa de todos los días. Uno me dice, ay, hoy voy a enfrentar. No, todos los días hay que enfrentar temores, porque estamos en una sociedad de miedo. Todo es miedo. Tú ves los índices económicos
¿Tú ves cuánto va a subir el salario mínimo? ¿Qué presidente se puede montar? Entonces, todo eso, Comer pan hasta ahora que me vivimos de miedo, vivimos en una sociedad que aprovecha el miedo, que aprovecha el temor. Yo estoy enfrentando mis miedos. Las grandes farmacéuticas se nutren del temor, de la adicción que tenemos al estado de temor. Vacunas innecesarias, cirugías estéticas, todo. El temor vende, porque nos mueve el temor, entonces tenemos que desalinearnos de ese estado de cosas del temor. Pablo, Terrible. Pablo, un ejemplo ahí muy teso es el apóstol Pablo, que esperando juicio le tocó 2 años de estar en la cárcel. O sea, En prisión, sí. Ni siquiera sentenciado, sino esperando juicio. Entonces, el ejemplo que él nos da de, pues si yo estuviera ahí, yo diría, pues ¿qué va a pasar? ¿Me van a matar? ¿Cuándo me van a soltar? ¿Será que sí me van a...? Entonces ahí como que el pan de cada día es el espíritu, pues también el espiritual, el Espíritu Santo Que nos nutre y nos consuela. que nos consuela, Claro, para claro. poder afrontar todo lo que se nos venga con la fe de que Dios ya sabía todo desde la eternidad y lo que iba a pasar y punto, y entonces siempre y cuando el Señor me dé su espíritu y me consuele, listo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo digo esto no porque yo sea el berraco en hacer eso. Sí, porque es el deber ser. Porque es el deber ser, porque así es. Ya que uno esté alineado más o menos, pues ese es el trabajo, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, y entonces, si el motivo por el cual te estás ahorrando es para no depender de Dios, o no, es que para sentirme más fresquito, ojo, porque ahí Dios nunca te va a prosperar. Como tú quieres. Lo peor es que yo le creo. Ten mucho cuidado en esto. Cuando tus ahorros, cuando tu cuenta de ahorros es la que te da la confianza o te da el fresquito en el corazón, dependiendo de lo que tengas ahí, si eso es lo que te da paz en el corazón, ten mucho cuidado. Porque cuando tu paz no proviene de Dios, entonces eso nos va demostrando quién es nuestro Señor. Si el dinero o Dios. Cuando Dios es mi Señor, yo diré como Abraham, Dios provee. Cuando el banco, cuando el empleo es mi Señor, entonces yo voy a ser esclavo del Señor, al cual entregue mi corazón. Por eso dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón es guárdalo de que se prostituya a cosas en las que no va a encontrar verdadera paz. No estoy diciendo que los deseos de emprendimiento, que si en esos momentos no me están bien yendo bien económicamente, entonces comience a pujar porque quiero hacerlo. No estamos hablando de eso, estamos hablando con el temor por el futuro. Pero si yo estoy pujando y estoy trabajando y sintonizado en el presente con Dios, el pan de cada día, dánoslo hoy, en ese ahora y en ese hoy, la provisión de Dios llega en esa paz. Y la que sigue, para la próxima, es muy bonita porque habla también de las consecuencias de nuestros actos y cómo se da esa reciprocidad en la cual Dios va a escuchar nuestras oraciones, y porque hay muchas oraciones que a pesar de que Dios escucha, no las responde o no obtenemos la respuesta que estábamos necesitando o que queríamos, precisamente porque dejamos de hacer algo que Él nos enseña en el Padre Nuestro. Entonces le pedimos muchas cosas, pero olvidamos lo otro. Y es respecto a las deudas o que traducen algunas Biblias como ofensas, ¿cierto? Pero el original dice deudas. Ok. Pero una deuda es una ofensa también, porque el ofendido demanda perdón, entonces en este caso sería una deuda moral, ¿cierto? Entonces por eso no está tan grave. Ahora sí, pasamos a capítulo 6, versículo 1, a ver si adelantamos un poco. Por lo cual, dejando a un lado las doctrinas elementales sobre Cristo, ¿recuerdan cuáles eran esas doctrinas elementales? La salvación. Era bautismos, los rudimentos de la fe, bautismos. Conversión, vida cristiana y escatología. Sí, señora. Conversión era la primera. Montaron competencias ahí. Era la fe y la ley.
¿cierto? El arrepentimiento. Segundo era la doctrina de bautismo, sacramentos, actos religiosos. Y la tercera, escatología, o referente al final de los tiempos, que se llamaba el juicio, de la que habla el apóstol Pablo aquí en Hebreos, cuando él explica qué es la leche espiritual. El que conoce eso es lechita, pero esto es alimento sólido. Entonces, dejando de lado esto que acabamos de mencionar, tendamos a lo perfecto. Perfecto no quiere decir que esto es superior o es una doctrina superior a la que ya acaba de enunciar. Significa que esta es completa. La palabra perfecto, ya lo he repetido mucho, pero es para hacerme entender mejor y para los que nos están escuchando por primera vez. La palabra perfecto en griego es telios o teleios, y esa palabra teleios se utiliza para algo maduro, cuando algo madura, cuando un niño crece y se vuelve telios, o sea, se vuelve completo a la edad de